Muy buenas noches, profesora. Espero que se encuentre muy bien. En esta oportunidad voy a comentarles durante mi exposición qué son las fundaciones, en cómo se clasifican las fundaciones, cómo ha sido su etapa, su evolución, su formación, su origen de las fundaciones, cuáles han sido sus antecedentes históricos. No vamos a entrar más desde la Roma hasta la Edad Moderna. Durante también la exposición voy a comentar cuál es lo negativo, cuál es lo positivo, si es que las fundaciones está regulado, si las leyes que hoy en día establecen las fundaciones cumplen un verdadero rol de autoridad, o si no las fundaciones también podría ser que se pasen sobre encima del sistema. Va a haber demasiados comentarios en esta exposición, pero eso lo voy a anteceder. Así que comencemos. En un sistema social moderno, entendemos que las fundaciones son apoyos, son grupos que contribuyen sin fines de lucro a beneficiar, a apoyar, tener esa alma de solidaridad con los demás a través de distintos factores, como ayudando a la educación, la salud, construyendo hospitales, losas deportivas, ayudando a los que no tienen para comer, en fin, un montón de funciones que podrían caber en esta exposición. Eso de manera de introducción. Ahora pasaremos a la definición. Pero antes de decir la definición, voy a comentarles el antecedente histórico, cómo es que se ha originado las fundaciones, cómo es que en ese momento en Roma pudo haber existido o pudo haber cómo se ha regulado las fundaciones, porque recordemos que nuestro sistema, derecho romano germánico, y particularmente en Roma fue donde se sistematizó el derecho. La fundación en Roma tiene principalmente una característica muy particular. Por ejemplo, hay que clasificarlos en la Roma antigua, en la Roma de la Edad Media, en la Roma y después, principalmente de esas dos, antigua y media. En la Roma antigua tenemos la piave, que permitían dedicar esencialmente las fundaciones para actos religiosos y benéficos. Aquí no estamos hablando todo el ámbito de la educación. Recordemos que la educación en Roma principalmente era atribuido a otras personas. Pero las fundaciones que se constituían en ese momento solamente eran para actos religiosos o benéficos. Y cuando hablamos de benéficos, no es que hablar de una totalidad o una generalidad. Sinceramente, habían ciertas cosas que se podían apoyar y otras no. Pasemos ahora a la Edad Media. Las fundaciones tomaron mucho carácter, como formando hospitales, monasterios, universidades, impulsada principalmente por la iglesia y financiada por la nobleza. Ahora aquí cambia el sistema. En la Edad Antigua, solamente se iba a dedicar principalmente a fines religiosos. Ahora con la Edad Media pasa a otra manera, cambian el pensamiento y como le dijo una vez Michel Foucault, la sociedad está en evolución. La sociedad no se mantiene en un solo criterio. Los criterios se van evolucionando poco a poco dependiendo de la naturaleza humana. En la Edad Media, en Roma, se empezó a construir hospitales, universidades, la educación principalmente en Roma, como fue y clasificarla en esas dos como la antigua y la moderna, y la media tenía dos particulares, que las fundaciones no podían entrar en la Roma antigua en el tema de educación, porque eso le competía a otro, no a las fundaciones. En la Edad Media recién se le da ese acceso, esa oportunidad de que puedan contribuir a educación. Y más aún, aquí nos encontramos que no solamente ciertas personas podrían hacer las fundaciones, sino aquí acontecemos de lo que hay en la historia moderna.
En la Edad Media se empieza con la nobleza. La nobleza empieza a crear, a través de su alma solidaria que tienen, a, a crear fundaciones para la gente que no tenía en ese momento. Ahora, volviendo al tema principal, ¿cómo es que existen fundaciones hoy en día? Primeramente, vamos a definir qué es una fundación. Una fundación es una persona jurídica sin fines de lucro, creada por la voluntad de una o varias personas que destinan parte de su patrimonio a un fin específico de interés general. Ellos, a través de su voluntad, no buscan satisfacer necesidades. Lo que hacen es cumplir, ayudar a esas necesidades sin obtener un lucro, obviamente. Su estructura legal y organizativa permite que su permanencia en el tiempo sea particularmente del fundador. Vamos a las 4 principales características de las fundaciones. Tiene un patrimonio propio e independiente. Las fundaciones mayormente son muy distintas a las asociaciones. Las asociaciones, claro, obviamente, no tienen un patrimonio. Se juntan y empiezan a otorgar unas pequeñas cuotas. A cambio, las fundaciones mayormente son de personas que ya tienen un patrimonio, no tienen tantas necesidades como otras personas. Un ejemplo clarísimo podría ser los futbolistas. Los futbolistas que son muy reconocidos como Messi, Neymar, Ronaldo, etcétera, tienen fundaciones. Y esas fundaciones son para ayudar a gente que tiene necesidades. Puede ser educación, salud, comida, demás ámbitos. Otra característica principal es que opera bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad. Las fundaciones, y no quiero meterme mucho en el derecho penal, pero principalmente las fundaciones tienen un amparo legal. El amparo legal dice, si tú vas a ayudar, que sea de buena fe, no de mala fe. No vas a generar un ingreso ahí. Tú estás destinado a apoyar, porque ese es tu fin. La ley te ampara siempre y cuando sea de buena fe, sea sin fines de lucro. Hasta ahí todo normal. Ahora, dentro de las fundaciones existe un comité de economía donde menciona las transparencias y de responsabilidades. Otra característica también es su finalidad está determinada desde su creación y no puede ser modificada arbitrariamente. Otra característica requiere conocimiento formal por parte del Estado. El Estado le otorga como dicha fundación. Un ejemplo, la Fundación Romero, las fundaciones que contemplan el grupo Intercor, etc. Vamos ahora al ámbito de consolidación legal. Primeramente, con el Renacimiento y la secularización, las fundaciones se expanden con fines laicos, no como la educación y la ciencia. Ahora, dentro de este marco normativo, vamos al derecho comparado. Con el Renacimiento, como lo mencioné, existe estas iniciativas de parte de las fundaciones para que puedan apoyar a las personas que no tienen. Vamos al grano. La legislación actual. Primero, para elaborar una fundación se necesita un acta fundacional que exprese la voluntad y tanto la finalidad, que exprese, cuál es la finalidad, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuál es el fin que quiere llegar a realizar la fundación, cuáles son tus iniciativas que tienes por parte de la sociedad para que tú inicies una fundación. Y eso está bajo amparo del Estado. ¿Y cuál es la máxima voluntad del Estado? Es el derecho. Porque como dicen, puede haber derecho sin Estado, pero no puede haber Estado sin derecho. También es redactar un estatus que regule en su funcionamiento. Dentro del estatutos
está principalmente cuáles son las normas dentro de esa fundación. En quién es el presidente, quiénes son los otros directivos, quiénes son las aportadas, cómo se va a regularizar, quién es el aspecto legal, quiénes son los que van a estar apoyando, etcétera, etcétera, etcétera. Inscribirse en un registro público competente. Una vez constituidos los estatutos, adquieren una autonomía jurídica, lo que significa que el patrimonio ya no puede ser reclamado ni modificado por los fundadores. Es decir, si ya existe un patrimonio que está destinado a apoyar a la gente, ya no puede, a pesar, dentro del determinado plazo, siempre y cuando, si es que está legalizado ese patrimonio que está dentro de dentro de ese documento, ya no puede ser modificado. Ya no se puede dar marcha atrás. Podemos clasificar las fundaciones de acuerdo, puede ser privadas o públicas. Privadas, creadas por personas naturales o empresas. Públicas, entidades por el Estado. Ahora, según su actividad, podría ser operativas o donantes. Operativas se ejecutan bajo sus programas. Donantes financian a terceros en variedad. Permiten adaptar las diferentes necesidades sociales e culturales. Elementos estructurales. Dentro de las fundaciones, ahí existe el Consejo Directivo, que es el órgano superior que toma las decisiones estratégicas. Los estatutos es el documento legal que te acredita como fundación frente al Estado. Es el amparo legal para que la fundación sea algo formal. El patrimonio, que es el conjunto destinado al cumplimiento de la finalidad. Dentro del estatuto ya hay una finalidad. La finalidad es social, pero también tiene que haber una finalidad económica. Pero la finalidad económica no es que vas a beneficiarte, sino ya está el patrimonio destinado a qué lo vas a utilizar. Pero también existen también los recursos humanos, como el personal, los voluntarios que van a ejecutar las actividades. Las fundaciones mayormente hacen voluntariado. Los voluntariados no es, posiblemente sean pueden ayudarlos, no sé, pues, a través de convenios con alguna universidad, etcétera, pero mayormente son voluntariados, es decir, ad honorem, no ganan nada, lo haces por el bien social. ¿Cómo formalizar el estatus, cómo formalizarlo legal paso a paso? Primero el acta de constitución que define la misión y los bienes aprobados o los bienes aportados. La redacción de estatutos que establece claras de funcionamiento. Escripción legal otorga reconocimiento formal como persona jurídica. Obtención de personalidad jurídica permite actuar ante la ley, firmar contratos, administrar recursos legítimamente, dar las transparencias, hacer las actividades que están dentro de su organigrama de organización, etcétera. Una fundación funciona mediante una jerarquía clara. Primero son los fundadores. Es el que destina el patrimonio, el que tiene la iniciativa de hacer algo por el bien social. Luego existe el consejo del patronato, aquellos que van a estar dentro, pero van a ser los segundos al mando. Y luego está la dirección ejecutiva, que igualmente por ahí tienen el mismo rango. Pero cada uno cumple un rol esencial en la sostenibilidad y proyección social de la fundación. Es decir, los tres están destinados a guiar esa fundación, a que se cumpla con todos los requisitos y todos los estamentos, todo, todo lo que tiene que ver. Vamos a hablar principalmente para acabar acerca de la Fundación Romero. Nació como compromiso del Grupo Romero con la educación y el emprendimiento. El Grupo Romero en su página web tiene cientos de trabajos, pero virtuales, algunos son presenciales, para personas que no tengan esa educación quizás, ¿no? Que no pueden llegar a esa educación superior, les otorgan programas muy accesibles y también que han capacitado a más de 1.5 millones de peruanos mediante becas, concursos y programas de liderazgo. Esto va más al sector empresarial. Un ejemplo exitoso es el filántropo empresarial sostenible con impacto social y producción digital.
En conclusión, las fundaciones son instrumentos potentes de transformación social, creadas por la voluntad privada con estructura jurídica sólida. Su eficacia depende de la claridad en su propósito, la transparencia de su gestión y el compromiso de su misión. Bienes administrados, complementan la acción del Estado y fortalecen la sociedad civil. Las fundaciones cumplen un rol existencial, ya que el Estado, y no voy a generalizar todos los países, pero mayormente las fundaciones están en los estados donde las políticas públicas no son tan eficientes. Las fundaciones están ahí como un complemento, como un apoyo, ¿no? Quizás también para nociones políticas, no lo sabemos, pero principalmente las fundaciones son para de interés social, ayuda voluntaria. Si es que no hay políticas públicas, las personas que tienen ese patrimonio, que hacen ver que no tienen una necesidad, dan ese apoyo a la gente que no tiene. Eso principalmente las fundaciones. Y claro, el Estado, obviamente, no puede dejarlos así de manera informal. Existe leyes que los ampara, pero también como hay leyes que los ampara, hacen ver que necesitan ser formales frente al Estado. Muchísimas gracias, profesora. Espero que se encuentren muy bien. Y esto es, hasta aquí ha concluido mi exposición. Gracias.